Muy buenas tardes a todos. Qué lindo que tenemos una linda concurrencia para la última charlita, el último taller de este tema, porque esto recién empieza. Una cosa que quiero charlar después con ustedes, cuando termine y estemos compartiendo un momentito, es que nos dejen sugerencias de temas, de talleres, de charlas que les interesan y que les gustaría que hagamos acá en el Centro de Jubilados en el futuro, en un futuro no muy lejano, pronto. Que sigamos haciendo cosas juntos porque es un placer y nos hace bien a todos. Desde la municipalidad porque queremos estar cerca y acompañarlos con los temas que son importantes. Desde el Centro de Jubilados, porque acá, como les digo, todos los martes hay un montón de esfuerzo para que este centro funcione. Hay mucha gente que trabaja mucho, que trabaja gratuitamente para que tengamos este lugar. Entonces está bueno apoyarlo y está bueno que sigamos haciendo cosas para que este ciclo siga fluyendo, que no se termine. Y les tenemos que recordar a nuestros amigos y vecinos, los que nos están viendo y escuchando por Canal 2, que tienen que asociarse. Es muy barato y es una ayuda importantísima para que el centro pueda seguir haciendo todas las funciones que cumple en esta ciudad, que son re importantes. Antes de pasar a la charla, un agradecimiento más al Banco Versa, que ha auspiciado estos talleres de alfabetización digital, al Ministerio o Secretaría de Modernización del Gobierno de la provincia, que nos ha estado acompañando para que esto sea posible. Y el último agradecimiento es a todos ustedes que se interesan, que tienen ganas de aprender y que tienen ganas de sumarse para que esto sea todo un éxito. Los dejo con Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy la idea de esta última charla es hacer un repaso de las 3 charlas que hemos tenido a lo largo de estas semanas, en donde vamos a ver que la primera charla nos concentramos un poco en cuáles eran los elementos financieros. Suena medio raro, suena medio enredado, pero van a ver que son elementos que tenemos a la mano cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a hacer un hincapié muy fuerte en el segundo día que estuvimos hablando de cuáles son las estafas comunes en las que podemos llegar a caer. Y acá yo voy a seguir insistiendo en que cualquiera de nosotros podemos caer en una estafa. Hoy en día, lamentablemente, la ingeniería que hay detrás de estas estafas es cada vez más avanzada y no cumple la regla de un rango etario, ¿sí? Todos somos potenciales víctimas de estas estafas, por lo cual siempre tenemos que estar muy atentos, sobre todo cuando trabajamos con internet, trabajamos con un celular o trabajamos con una computadora, ¿sí? En esos casos vamos a hacer un repaso de todas esas cosas que estuvimos hablando el segundo día. Y por último, vamos a hablar de lo que hablamos la semana anterior, que tiene que ver cómo uno puede, a través de internet, a través de una computadora, comprar online de una forma segura. ¿Cuáles son las reglas de oro que tenemos que tener? ¿Qué tenemos que prestar atención? Y todo eso, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de cada una de esas cosas. De nuevo, esto es una charla. Acá tenemos que compartir experiencias, ¿sí? Eso enriquece mucho la charla. Así que vamos a ir hablando y cualquier cosa que ustedes dudas que tengan, levantan la mano y me interrumpen. Ningún problema, ¿sí? Bien. Herramientas financieras, ¿sí? Como hablamos el primer día. Hoy en la actualidad tenemos muchas herramientas financieras a la mano. Herramientas que tienen que ver con un mobile banking, herramientas que tienen que ver con la posibilidad de hacer transferencias a través de una computadora o desde un celular, herramientas que tienen que ver con cómo puedo hacer pagos de servicio o pagos de otro tipo de cosas, siempre dentro de una computadora, ¿sí? Por ende, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con herramientas financieras. Y hoy en la actualidad hay una diferencia
un espacio muy grande entre lo que se conoce de tecnología y la edad, ¿sí? Generalmente las personas mayores no tienen mucha llegada a estas herramientas financieras y es donde se van generando estas exclusiones y donde se van generando estos baches, ¿sí?, de tecnologías, que muchos lo van a encontrar con el nombre de gap tecnológico, ¿sí?, porque justamente las personas de mayor edad no tienen la llegada que hoy tiene por ahí un chico de 15 años con un celular, tiene mucha más llegada de repente o más conocimiento tecnológico que una persona mayor, ¿sí? Lo cual no es excluyente, eso es entendible, ¿sí? Por ende, vamos a ver un poco de qué se tratan, en grandes rasgos, cuáles son las herramientas financieras que hoy tenemos, ¿sí? Cuando hablamos de herramientas financieras, tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que estar, cuáles son las sugerencias que tenemos que tener a la hora de trabajar con estas herramientas financieras. Si vamos a estar trabajando con una PC, cómo configuramos un equipo, cómo podemos personalizar esa computadora o celular para que sea fácil de acceder por nosotros mismos, por una persona mayor, ¿sí? Crear una receta digital, anotarse el paso a paso. A veces esas ayudas memorias sirven para poder entender cómo aclarar dudas, cómo acceder de una forma mucho más acelerada y asertiva a la hora de trabajar con una computadora. Siempre aclarar dudas, es decir, no hay preguntas que no valgan la pena. Siempre se puede preguntar y siempre se puede preguntar a una persona que entienda, a una persona, a un conocido que tengamos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿sí?, o a una persona que sepamos que sabe de lo que es computación, bueno, le podemos preguntar. Y tener en cuenta que tenemos que tener una seguridad informática, ¿sí? Al estar trabajando con una computadora o con un celular, tengan en cuenta que es una ventana en la cual nosotros estamos interactuando. Hay canales seguros, que son los canales que podemos interactuar, pero también hay canales que son inseguros, ¿sí? O hay canales que de repente pueden dar la posibilidad a que una persona malintencionada entre y nos robe, nos haga una estafa, ¿sí? Por eso tener en cuenta siempre algunos enlaces sospechosos o tener en cuenta contraseñas que son débiles, ¿sí? Generalmente cuando generamos una contraseña para una página web o lo que sea, para poder recordar le ponemos algo que tengamos, el nombre de nuestro hijo, de nuestro nieto, alguna fecha, y esas son las claves que van a ser más vulnerables para alguna persona malintencionada, ¿sí? Por eso es tener en cuenta esas sugerencias a la hora de trabajar con esto, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Me interrumpen y vamos charlando, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de medios digitales, hablamos de dos medios digitales principales. Uno que tiene que ver con una computadora y el mobile banking, es decir, cómo puedo acceder al banco desde una computadora. Siempre vamos a estar trabajando, por ejemplo, cuando trabajamos con el Banco Entre Ríos, siempre vamos a tener en cuenta una dirección, que son direcciones URL, ¿sí?, donde yo voy a poder acceder a mi home banking, ¿sí? Y por otro lado, cuando yo estoy trabajando con un celular, lo que voy a tener es una aplicación que voy a estar haciendo, que lo voy a estar instalando en mi celular y voy a poder acceder a Banco Entre Ríos siempre desde mi celular. Hace un tiempito me hacían la pregunta de si hay aplicaciones que puedan ser simuladas por el home banking. Es decir, una aplicación en mi celular que yo la pueda instalar y que sea una aplicación falsa. En general, hoy en día eso no sucede, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho control de las entidades bancarias de que las aplicaciones que están dentro de nuestro celular sean oficiales. Y por ende, en ese caso, es bastante seguro bajar una aplicación de un banco para con los celulares que hay hoy en día, ¿sí? Por eso es tenerlo en cuenta que tanto sea desde la PC o desde el celular, se puede trabajar con lo que es home banking, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien. Cuando hablamos el otro día de lo que era home banking,
vimos un poquito de cómo se trabajaba o cuáles eran las características que había en la plataforma del Banco Entre Ríos. Esto es un poco mostrarles de qué se trata Home Banking desde lo que es Banco Entre Ríos. Es a modo un poco de resumen, pero bueno, sepan que tanto desde el celular como desde la PC vamos a poder trabajar con el banco, ¿sí? De una forma segura. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad? Y esto es importante. Es importante porque acá, cuando vamos a estar trabajando con un banco, siempre hay que tener en cuenta algo que lo repetimos las 3 clases anteriores, las 3 charlas anteriores. Ningún banco les va a pedir datos personales por celular. Y eso es una regla de oro, ¿sí? Tengan en cuenta que si ustedes reciben una llamada telefónica diciendo que son de un banco y les pide datos de su tarjeta o claves de home banking, eso un banco no lo va a hacer, ¿sí? Por ende, si les piden ese tipo de datos, sepan que es muy probable que sea una estafa. Por eso es estar muy atento a eso para no caer en esas estafas que generalmente puede pasar, ¿sí? Por eso un banco nunca va a estar pidiendo datos personales por mail, por SMS o por algún otro medio, ¿sí? Eso ténganlo siempre muy en cuenta a la hora de trabajar, ¿sí? Obviamente no compartir claves bancarias ni datos con tarjetas con nadie. Y si lo comparten, tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes van a un restaurante, por ejemplo, algo que es una buena costumbre hoy en día es no perderle de vista la tarjeta, ¿sí? Yo sé que a veces estamos en un lugar, damos la tarjeta de crédito para pagar y a veces la perdemos de vista. Hay lugares y lugares, ¿sí? Recomendaciones, no perderle de vista a la tarjeta, ¿sí? Para que no la copien, para que no le saquen los números, etc. Siempre tener en cuenta esa recomendación. Otra cosa es, en redes sociales, interactuar solo con cuentas verificadas, ¿sí? Solo con cuentas que nosotros sepamos que son cuentas oficiales. La charla anterior, hablamos de que las cuentas verificadas tienen como un simbolito azul, ¿sí? Que quiere decir que es una clave oficial, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. En cajeros automáticos, y esto es muy importante, traten siempre de no recibir ayuda de extraños. Y acá es una recomendación que voy a hacer, me voy a poner en figura del banco. Si ustedes necesitan ayuda en un cajero automático, lo más probable y lo más confiable es que alguien del banco los ayude, ¿sí? No reciban, no traten de recibir ayuda de extraños porque por lo general en esta sociedad, en esta localidad, es muy raro que pase, pero puede pasar, ¿sí? Eso es tenerlo en cuenta. Y también un poco lo que hablamos es usar páginas y aplicaciones que son oficiales. Por ende, siempre que hablamos de seguridad, hablamos de prevención. La mejor manera de ser seguros es tratar de prevenir. Eso es un poco lo que se habló la primera clase. Hablamos de otros temas también que tienen que ver, por ejemplo, qué son las claves, una clave PIN y una clave PIL, ¿sí? Como para entender un poco que la clave PIN es la clave numérica, la clave PIL es la clave que tiene una letra, que tiene letras, eso para tenerlo en cuenta también, ir armando un poco de ese tipo de cosas que estuvimos hablando también. Datos biométricos. Se hablaron un poco de cuáles son los datos biométricos, que hoy sepan que hay celulares que les permite leer biométricamente los datos, ¿sí? Eso es una de las cosas que hoy, por ejemplo, el Banco Entre Ríos está explicando. Hablamos de CBU. CBU con B larga, ¿sí? Cada persona que tiene una cuenta en un banco tiene un CBU, ¿sí? Un CBU con B larga que tiene esas características. Ahora bien, existen CBU con B corta. ¿Cuáles son los CBU con B corta? Son los CBU de las billeteras digitales, ¿sí? Estos CBU con B corta son los que generalmente pueden llegar a tener algún problema con las transferencias. ¿Por qué? Porque si ustedes transfieren de un banco a un CBU con B corta,
generalmente la transferencia no es inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa por un proceso de atención. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes reciben un CBU con B corta, sepan que es una billetera digital. Las billeteras digitales son las que generalmente se usan para lo que son estafas también, por eso también hay que prestarles mucha atención. No quiere decir que toda billetera virtual sea una estafa, claramente, pero sí tengan en cuenta que a veces estas CBU con B corta son las que se utilizan con billeteras virtuales, para tenerlo en cuenta. Después, hablamos también un poco de cuáles son los límites que tenemos dentro de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Límites de compra y límites de extracción. Hablamos un poco de eso. Un límite de compra es el máximo disponible que tengo para realizar con una tarjeta de crédito. Un límite de extracción es el monto que yo tengo para retirar de un cajero automático, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los dos límites que hay que tener en cuenta. Obviamente, a medida que vamos haciendo compras con una tarjeta de crédito, esos límites se van descontando, ¿sí? Y obviamente hay que tener en cuenta que a veces llegamos al límite del límite, ¿sí? Entonces ahí es un poco tener esa precaución. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. El PIN, buena pregunta. El PIN, P-I-N, es la clave numérica. Es decir, si vos vas a un cajero automático, te va a pedir en principio la clave numérica. Vas a agregar tus 4 numeritos. El PIN, con la letra L al final, es una clave alfanumérica. Es decir, que es una clave de letras. ¿Sí? Generalmente y en algunos cajeros te piden los dos. Por un lado te pide el numérico y después te pide validar con el de letras. ¿Sí? Eso es tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la botonera del cajero automático tiene 3 letras, ¿sí? Que completan el abecedario completo. Entonces, si de repente por ahí son 3 letras las que tenés que agregar, generalmente es una letra de esas que están en cada uno de esos numeritos. ABC es el número 1, CDE es el número 2, etc. Entonces vas colocando esas letras. Más o menos eso. Bien. ¿Cómo es una tarjeta? ¿Cómo es una tarjeta? Bueno, más o menos todos conocen, sabemos que tenemos 2 tipos de tarjeta en Argentina. En principio, uno que es una tarjeta de crédito y otro que es una tarjeta de débito. ¿Cuáles son las principales características? Una tarjeta de débito es la que nosotros usamos el dinero en nuestra cuenta bancaria. Es decir, hacemos una transacción y enseguida que pagamos con la tarjeta de débito, ese importe se va a reducir de nuestra cuenta bancaria. Eso quiere decir el uso de la tarjeta de débito. ¿Sí? Por ende, si nosotros pagamos algo y no tenemos fondos, nos va a decir que tenemos fondos insuficientes. Y a medida que hacemos transacciones, se va reduciendo la tarjeta de débito. Se descuenta automáticamente y no debería tener recargos e intereses. Es un tema polémico, porque a veces nos cobran recargos e intereses, pero no debería tener. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los beneficios de débito? Volumen del dinero, tenemos más seguridad, de repente, porque no tenemos que andar haciendo transacciones a crédito. No perdemos tiempo buscando efectivo, porque directamente entregamos la tarjeta. Y el registro de compras se ve directamente desde el home banking, lo cual me da un control a la hora de poder trabajar. ¿Sí? Bien, ¿qué es una tarjeta de crédito en este caso? Una tarjeta de crédito es un instrumento para pagos futuros. ¿Sí? Es decir, yo tengo un límite de compra, pero voy a poder comprar algunos elementos, lo que yo quiera, a través de esa tarjeta de crédito. ¿Sí? Obviamente me va a generar una obligación financiera, es decir, yo voy a tener que hacer una transacción en donde probablemente me cobren un interés, porque es una transacción financiera. Y me da la posibilidad de pagar en cuotas y de tener distintos niveles de tarjetas, ¿sí? de elementos financieros de tarjetas. Eso es lo que me va a estar dando la tarjeta de crédito. Bien. Sí. Y por último,
Bien. ¿Cuáles son los beneficios? Puedo comprar por adelantado. Me da la posibilidad de generar un historial crediticio, y que eso para el banco puede ser muy útil. Me va a dar la posibilidad de tener algunas recompensas por su uso, si cada vez que yo trabajo con una tarjeta de crédito. Me da reintegros y financiaciones especiales en tiendas y comercio, y puedo acceder a distintos programas como puede ser la cuota simple. ¿Sí? Esas son algunas características que tiene la tarjeta de crédito. Estos temas fueron un poco los temas que estuvimos repasando la primera charla. Estuvimos viendo un poco cuáles son los elementos financieros que hay, revisamos un poco cuáles son las características que tienen cada uno, vimos un poco en detalle cada uno de estos temas. Hasta acá, ¿tienen alguna duda en particular? ¿Quieren que revisemos algún punto de lo que se charló en ese día? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Tiene que, y si le preguntan, digamos, qué número de cuenta, preguntan qué hacemos. ¿Eso es correcto o no? ¿En qué sentido? Cuando tiene que pagar algo... Claro, yo pido algo para comprar por internet y me piden número de cuenta como para llenar así una planilla. ¿Está bien eso? Generalmente cuando uno compra algo, por ejemplo, Mercado Pago, Sí. Mercado Libre, te va a pedir el número de la tarjeta. Te va a pedir el número de la tarjeta y sí, ahí en ese caso, si la página web es una página web oficial, ahí sí es agregar los números de la tarjeta y obviamente el código de verificación que está por detrás de la tarjeta. En ese caso sí, no es problema. Siempre y cuando, y estar muy atentos a dónde entras, y a qué página web. Claro, a mí me pedía número de cuenta. Claro. ¿Pero cuenta o de tarjeta? No, de cuenta. Claro. Sí. Me pareció raro, ahí cerré todo, ¿no? En general se pide o se pide el alias, o sea, uno pide el alias para poder pagar con el alias, o se te pide el número de la tarjeta, ya sea de débito o de crédito. En general no deberían pedirte otra cosa. Es un poco eso. ¿Sí? Tal cual. Tal cual. No, en general no deberían porque la tarjeta de crédito ya está asociada, es un poco lo que dice. El número de la tarjeta, el cartón, está asociado a una cuenta. Por ende, no te deberían pedir el número, la cuenta, básicamente. ¿Sí? Es un poco eso. Pero sí. Esa información que uno agrega en el internet, o sea, yo tengo confianza, pero esa información, los datos de la tarjeta que uno agrega en el internet, ¿no lo pueden captar en alguna, por ejemplo, Mercado Pago, que uno paga y pone todos los números delante, más te piden los 3 numeritos de atrás? ¿Pueden que lo usen? Generalmente si uno entra a sitios oficiales, un poco Mercado Libre, ¿sí? que es una entidad avalada y es oficial, ellos tienen distintos tipos de auditorías y controles bastante severos que tienen que ver no solamente de que entidades que regulan la parte financiera desde Internet, sino también hasta de entidades bancarias. Y desde el Banco Central también tienen controles. En general, este tipo de procesos no tenés problema. ¿Sí? O sea, uno si entra a Mercado Libre, que es oficial, vamos a ver después cómo asegurarnos que estamos entrando en Mercado Libre oficial. Si uno entra en esos casos, no es problema. Incluso cuando una de las ventajas que tiene la tarjeta de crédito es que si vos haces una transacción con la tarjeta de crédito y de repente te das cuenta que es una estafa, uno tiene la posibilidad de reversar esa transacción con el banco, haciendo la denuncia pertinente con el banco. ¿Sí? Eso te da la posibilidad de hacerlo con la tarjeta de crédito. Si uno hace una transferencia, la historia es diferente, ¿sí? Porque ya ahí no hay una entidad bancaria que esté en el medio y que avale eso. Uno cuando hace una transferencia, lamentablemente es una transferencia, es algo que uno no lo hace obligado. ¿Se entiende? Se entiende por ese lado. Por ende, la reversión de ese proceso es más difícil. Las estafas que tienen que ver con una transferencia son las que generalmente te dicen
es muy complicado de revertir. Aquellas estafas que son hechas por una tarjeta de crédito, en general, si uno hace la denuncia y está avalada, se hace la devolución del dinero, lo hace Visa como la encargada de la tarjeta y el banco, a través del banco. Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que charlamos el día 2. En el día 2 charlamos de las estafas. ¿Cuáles son las estafas más comunes y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Dame un segundito. Bien, ¿qué tuvimos la charla del día 2? Se habló puntualmente de cuáles son las estafas digitales. Un poco aclarando lo siguiente, que hoy, sí o sí, muchas de las transacciones financieras que hacemos, las hacemos en un medio digital. Es decir, un medio que puede ser un celular o puede ser una computadora, ¿sí? Obviamente que esto tiene múltiples beneficios. Tiene que ver con que es mucho más cómodo porque lo hacemos desde casa, ¿sí? Es mucho más rápido porque no tenemos que ir al banco a hacer una fila, sino que uno abre el celular, abre la computadora y ya hace la transacción, hace la transferencia, hace el depósito o lo que sea, ¿sí? Pero uno lo hace directamente desde ese medio digital. Ahora bien, lamentablemente esto ha abierto la puerta a un montón de estafas digitales, ¿sí? Y que en general nuestros adultos mayores y no tan mayores, ¿sí? caen con más frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas vulnerabilidades donde es mucho más común caer, ¿sí? No es propiedad de la gente mayor, porque ya les digo que mucha gente menor que yo ha caído en estafas, pero bueno, es un poco. Por ende, el mensaje acá es el cuidado, la prevención y el conocimiento, ¿sí? Acá el conocimiento es clave. No es un conocimiento muy elevado, solamente tenemos que prestar atención a distintos temas y eso ya podemos tener una protección frente a las estafas digitales, ¿sí? Bien. Un poco cuál es el contexto. ¿Por qué las personas mayores son un blanco? Justamente porque el uso creciente de Internet y teléfonos inteligentes facilita que esto suceda por la comunicación, por el contexto, por la exposición, etc., ¿sí? Ahí hay que estar muy atento a verificar cuáles son las fuentes digitales, ¿sí? A tener un poco más de control en confiar en las llamadas telefónicas, o sea, tener ese tipo de doble chequeo, ¿sí? A la hora de trabajar con medios digitales, ¿sí? Por eso es un poco lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Sí? Un poco lo que vimos en esa charla. Estafas telefónicas y de mensajería, estafas bancarias y financieras, vamos a detallarlas, correos electrónicos, phishing, una palabrita que se incorporó a nuestro lenguaje español, pero viene del inglés, pesca, ¿sí? Se pescan con eso, redes sociales y falsos servicios o soportes técnicos, ¿sí? ¿Cuáles son las estafas más comunes que tienen que ver con telefonía o por WhatsApp? Llamada de supuestos familiares pidiendo ayuda urgente. Mensajes falsos de premios o sorteos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos recibido un mail diciendo que nos ganamos la lotería en Estados Unidos? Estafa del hijo o nieto en problemas. Eso es muy común, ¿sí? Por ende, siempre, uno de los que siempre a veces decimos que la prevención en estos casos es tener a mano, obviamente, el teléfono de nuestros seres queridos para hacer un chequeo. Nunca dar datos ni transferir dinero sin verificar. Y algo que ayuda mucho es tener una clave con esos familiares cercanos que tenemos. Un recuerdo, el nombre de una mascota, etc. Algo que sepamos que la persona que está atrás de que yo confío y yo sabemos, ¿sí? Eso es un poco las recomendaciones de prevención que tenemos en estos casos, ¿sí? No vamos a estar exentos de este tipo de cosas, lamentablemente, porque hay gente que se dedica a esto. Por ende, es sí o sí tener en cuenta esto. Las estafas bancarias.
De nuevo acá el mensaje es, recuerden que los bancos no les van a pedir datos personales, ni de tarjetas de créditos, ni contraseñas, ¿sí? Un poco lo común acá es un correo o un SMS pidiendo claves de tarjetas o números, ¿sí? Supuestos funcionarios del banco llamando para validar datos. Eso el banco no lo hace, ¿sí? Falsas actualizaciones de home banking. Generalmente eso no pasa. Generalmente eso es algo que el banco ni siquiera tiene que avisar porque lo hace simplemente por detrás y en la página web no está reflejado, ¿sí? Por ende, esas cosas son las que hay que tener en cuenta con el banco. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces la cuento porque no está de más en absoluto repetir estas historias. Así como Rodrigo nos está diciendo que es imposible que alguien del banco nos llame para pedirnos datos de las cuentas, de la misma manera es imposible que alguien del ANSES o de PAMI nos llame para pedir datos de la cuenta bancaria. Fíjense qué locura, ¿no? Hace unos años se había popularizado que gente llamaba supuestamente del ANSES diciendo, usted tiene todo listo para cobrar un juicio y ya está todo, pero necesitamos que vaya al cajero automático y haga tal transacción que eso nos va a nosotros como validar una cuenta. Es como que te obligaban a hacer una pequeña transacción, pero te tomaban los datos. Pero fíjense qué loco pensándolo, porque alguien llamaba por teléfono y entonces le decía al pobre estafado, yo te acompaño, vamos juntos, llámate un remis, yo me quedo con vos, vamos juntos al banco, porque la persona decía, no, pero yo no sé hacer eso. No, tranquilo, vamos juntos al banco, y hace apenas 3 semanas atrás pasó algo así, que esto pasó no pocas veces, les digo, con PAMI. Y fíjense, una persona que estaba esperando su turno para poder hacer una operación importante, de algo como un trasplante, de un reemplazo de rodillas. Y entonces la llamaron y yo hoy no podría asegurarles que la persona tenía toda la información, pero tal vez con mucha inteligencia le fue sacando información y la terminó convenciendo de que para que el PAMI cubra esa operación y le dé la prótesis, tenía que ir a hacer una transacción al banco. Y entonces en estos términos, tranquila corazón, yo te acompaño, vamos juntas, llámate al remis, yo te voy a ayudar, mira, tranquila, es re fácil, yo te ayudo, vamos juntas al cajero, yo me voy a quedar acá en línea con vos. Y yo pensaba 2 cosas que me parece importante destacar. Saben que nosotros tenemos muchos adultos mayores que están muy solos, porque a veces en mi día a día, que tengo un montonazo de actividades, si una persona se me queda más de 3 minutos en el teléfono, ya me empiezo a poner nerviosa y quiero cortar. Pero hay personas que están muy solitas todo el día, y de pronto hasta les resulta interesante que alguien los llame y les pregunte cosas, están entretenidos esa tarde. Entonces fíjense qué peligro, ¿no?, de la vida diaria que nos lleva a tomar estas conductas que nos van a ser perjudiciales. Así que así como el banco nos llama, no llama el ANSES, no llama el PAMI, y de ninguna manera necesitan ellos, de ninguna manera, los datos de nuestra cuenta, jamás. No, por favor, muchas gracias. Bien. Sí. Ya que, Claudia, de estos que él fue mencionando, yo creo que recibí el 80% más o menos digamos, de intento, y de ese 80% me agarraron en 2.
Uno con un familiar que tenía un problema y conocido, un sobrino, y fue tan astuto que me sacó el nombre del sobrino, el nombre del padre de él y todo. Bueno, y el otro fue un sistema que usan cuando uno quiere vender algo y te pagan una parte en efectivo y el saldo en transferencia. Y seguro que la transferencia es, digamos, si es por ponerle 50.000 pesos, es de 5 millones. Se equivocó la mamá, la empleada, la tía, no sé quién. Y entonces te piden que se lo devuelvas. Y uno, como viejo y honesto, quiere devolvérsela. Y bueno, me agarraron en esas dos. Y le quería aclarar una cosa interesante. Recibí una llamada del Ministerio de Bienestar Social, que era justo cuando estaba empezando el asunto de las vacunas. Supongo que habrá sido ya por mayo, junio del 20, ¿no? Y entonces me dicen, mire, lo llamamos para decirle que el Ministerio de Bienestar Social de la Nación le quiere hacer llegar a usted un subsidio. ¿Y cuál es el motivo? Le digo. Y el motivo es porque usted nunca ha pedido nada y ahora el gobierno está buscando a aquellos que no se les ha dado nada un subsidio. Y empezamos a discutir. Mirá, le digo, yo no necesito subsidio. Lo que no me falta nada ni me sobra nada. Lo único que yo necesito, ya que estás en el Ministerio de Bienestar Social, que me consigas para que me pueda vacunar contra el COVID. Y bueno, y dio vuelta y vuelta y otra vez y otra vez. Y lo interesante es que generalmente te llaman en una hora donde ellos suponen que vos tenés alguna actividad. Por ejemplo, en mi caso, del subsidio era la 1. Y yo justamente ese día coincidía que muy de vez en cuando con mi señora vamos a almorzar a un restaurante y estábamos almorzando. Así que uno está con la mente en otra cosa. Por supuesto, no me agarran. Pero esta otra curiosidad, yo les quiero decir, es lo siguiente. No sé si yo la vi a Lelia, parece que se fue, pero a lo mejor vos sabés. Una vez me llaman del banco para validar datos. No sé bien cuál era el motivo y qué sé yo. Y lo que yo no sé de dónde ellos te sacan el celular, porque los teléfonos fijos es por guía, es fácil. Bueno, pero me llaman y me dicen, mire, listo, lo llamamos del banco porque usted tiene tal tarjeta de débito, creo que era, y me citan los primeros 4 números, los segundos 4 números y los terceros 4 números. Pero yo necesito, dice, los últimos 4 números. Pero escúchame, le digo yo, si vos me mandás los primeros 3 números y me hablas del banco, seguramente tenés los últimos 4. ¿Para qué me vas a llamar? Y no, porque además de esos 4, usted de vuelta la tarjeta y atrás hay 3 números. Que eso, bueno, es. Y bueno, ahí discutimos un rato y le dije, mirá, no se me ocurrió que era alguien que estaba falsificando, pero no le di los datos. Pero después, al día siguiente me encuentro en el banco. Si no me falla la memoria, fue con Olguita, como le decimos, y le conté el incidente. Ah, dice, eso es muy fácil. Yo no sabía, a lo mejor vos me confirmás, que los primeros 12 números son todos iguales del mismo banco. No sé si es cierto. Ella creo que me dijo eso. Entonces, claro, todos los del Banco Versa, del Libertador San Martín, los primeros la primer terna de 4 números son todos iguales. Claro, ellos necesitaban la última, digamos, el cuarto grupo de 4 cifras y por su número clave el de tal dorso que son 3 números. Entonces yo les quería decir cómo ellos primero atacan el sentimiento. Como uno no piensa mal y si alguien se equivocó en algo, en el caso de mal transferido, le quiere devolver lo que menos pensaba. Pero lo interesante es que siempre esto te pasa
cuando te levantás de la siesta, más o menos te calculan, cuando estás por comer, o por ahí a la noche, cuando pensás que tenés ganas de irte a dormir, las 7, las 8, las 9, siempre te usan también el tiempo adecuado, ¿no? O sea que cuando alguien les llame una cosa así hay que tener mucho cuidado. Yo les quería contar esta experiencia para que, por más que zafé un montón, me agarraron igual en dos, ¿no? Muchas gracias. Hay un tema que hay que tener en cuenta y es que nosotros tenemos actividades de diversas índoles. Trabajamos, hacemos distintos tipos de cosas. Esta gente está dedicada a este tipo de estafas. Por ende, están craneando todo el tiempo cómo realizar una mejor estafa. Hay una ingeniería por detrás, ¿sí? Por ende, lamentablemente, nuestra prevención es estar atentos a este tipo de cosas. Vamos a ver ahora algunas reglas que tener en cuenta. Ustedes saben que hace poco, y teniendo en cuenta esto de cómo se las ingenian para hacer caer a la gente, hace poco leí a un autor español que no recuerdo el apellido ahora, pero que es un especialista de ventas, ¿sí? Que en definitiva es cómo una persona puede vender a otra persona de la mejor manera. Y él decía algo muy interesante que tiene que ver, el entrevistado, el periodista le hacía la pregunta y le decía, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para poder venderle algo a cualquier persona? Y el autor español le decía, lo que hay que tener en cuenta es cuál es su pecado capital. ¿Cuál es su pecado capital? ¿Cuál es su pecado capital? ¿Por qué? Porque él le decía, si una persona es avarienta, lo mejor que le puedes vender es el auto, el mejor auto. Y empezar a hablarle de cuáles son las características que tiene que tener ese auto para que esa persona pueda tener esa posibilidad. O si una persona es perezosa, ¿cómo identifico, hablando con esta persona, cuál es su pecado capital? Y es súper interesante entender que un vendedor identifica estas debilidades, si se quieren, cada uno, que todos nosotros las tenemos, en mayor o menor medida. Pero un vendedor especializado tiene la capacidad de identificar esas cosas. Y estas personas, lamentablemente, están todo el día craneando ese tipo de cosas. Por eso, ahora cuando hablaba, me acordé de este autor que es especialista de ventas y que está dedicado a eso. Por ende, es muy interesante el punto también. Bien. Otra de las estafas comunes, y estamos hablando de estafas comunes. Recuerden que están craneando todo el tiempo cómo hacer otras estafas. Una de las estafas comunes es el tema de phishing por correo electrónico, es decir, cómo puedo pescar a través de un correo electrónico. Generalmente uno recibe un mail que simula ser de banco, de la FIP, de la ANSES o de empresas que son conocidas, donde hay un enlace. Ese es el enlace donde yo le estoy abriendo la puerta a la persona que está por detrás para hacer una estafa. Por ende, hay que tener mucho cuidado con los enlaces que uno abre de un mail, ¿sí? Eso es no abrir enlaces sospechosos. Siempre hay que verificar el remitente. Eso es tener siempre en cuenta eso. Otra de las estafas comunes, redes sociales. Todos tenemos redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos las comunes, las redes sociales que todos comunes. Tengan en cuenta cuáles son los perfiles a los cuales nosotros accedemos. Pueden haber perfiles falsos, pidiendo dinero, pidiendo información, haciendo promociones falsas, ¿sí? Y esto es muy peligroso porque hay promociones que son muy tentadoras. De zapatos, de ropa, de diversas cosas, y es ahí donde empezamos a entrar en contacto con un estafador, ¿sí? O hackeo de cuentas de familiares y amigos. Cada vez que uno abre un link puede dar pie a que le hackeen el Instagram, el Facebook o alguna de las redes sociales, ¿sí? Y ahí es donde nuestros familiares nos piden plata a través de Instagram, lo cual es rarísimo, pero lo hacen. Y ahí es donde está el estafador. Y por eso es tener en cuenta. ¿Qué más?
Estas redes sociales ya lo vimos. Bien, por último, estafas por soporte técnico falso. Y esto tiene que ver con llamadas de Microsoft, Apple, Google, informando que hay algún problema, ¿sí? O solicitan instalar un programa para arreglar la PC. Esto no pasa. Estas empresas no hacen esto, ¿sí? Por eso, nunca permitir un acceso remoto a mi computadora. Nunca. Salvo que sea alguien de confianza, pero en el caso de no tener idea, si es una persona solicitando arreglar la PC, no le demos acceso. Eso es muy importante. Bien. Algunas estafas más sofisticadas. Y les aseguro que de esto hay. Y hay bastante, les diría. Promesas de ganancias rápidas sin riesgo. Falsos asesores financieros. De esto hay mucha gente. Publicidad engañosa en redes. Siempre desconfiar de oportunidades de ganancias demasiado buenas. Ya estamos hablando acá de ganancias en dólares o en criptomonedas. Van a escuchar mucho este tipo de estafas más sofisticadas que tienen que ver con inversiones de alta complejidad. Brokers que tienen que ver con criptomonedas, todo tipo de inversión dentro de fondos comunes de inversión que existen y son válidos, pero a veces son palabras raras que no entendemos y que a veces son las propicias para caer en una estafa. ¿Sí? Por ende, este tipo de inversiones muy beneficiosas hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Compras online, tiendas falsas con productos a bajo precio, eso también es tenerlo muy en cuenta. Sitios sin medidas de seguridad, sin candado en la barra del navegador. Y ahora vamos a ver cuando hagamos el repaso de la clase 3, que es bastante rápido, no se preocupen, van a ver ese candado, ¿sí? Lo vamos a ver. Siempre tratar de comprar en sitios oficiales. ¿Cuáles son las señales de alerta? Y esto es común para todos los tipos de estafas que hay hoy en día. Mensajes con tono urgente o amenazas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Faltas de ortografía o redacción extraña, solicitud de información personal o bancaria o promesas de premios fáciles. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre, ¿sí? ¿Y qué pasa si fui víctima? Lo primero, si yo fui víctima de una estafa, es no sentir vergüenza. Contactar inmediatamente con el banco o la entidad afectada, denunciar el hecho en las autoridades, eso siempre, y obviamente empezar a cambiar todo tipo de contraseñas que yo sepa, eso lo puedo hacer inmediatamente, ¿sí? Para no tener este tipo de cosas. Bien. Bien. Y recomendaciones finales es mantenerse informado, nunca actuar bajo presión. Eso es muy importante, no actuar bajo presión. Si una persona está muy apurada o necesita algo, bueno, siempre estar tranquilo. Sí. Solamente, rapidito, eso de no actuar bajo presión. Saben que muchas de las personas que fueron estafadas, cuando después volvían a contar cómo había sucedido todo, me decían esto, me decían, yo sabía que algo no estaba bien. Yo me daba cuenta que algo no estaba bien. Cómo lo iban llevando y dale, pero son muy habilidosos en crear esa situación así que uno hasta se siente mal si le corta el teléfono, se siente una maleducada por decir, ay, ya no lo aguanto y le corto. Pero presionan, más o menos sutilmente, pero siempre presionan. Siempre es así. Voy a ir a la sucursal del banco y voy a pedir el dato de Claro. Voy a ir al banco. ¿Se escuchó? Una muy buena recomendación de la doctora. Ella, ahí está, con el micrófono. Sí, gracias. Una de las maneras de cortar, si no lo podemos hacer más o menos de inmediato, decirle, bueno, le agradezco mucho su información, voy a ir a la sucursal del banco en forma personal. Sí, de acuerdo. Ya con eso. Bien, pero en principio estas recomendaciones son un poco las recomendaciones para tener en cuenta y para llevárselas a la hora de estar ante la duda de una estafa, ¿sí? Y eso es importante.
¿Cómo estamos? ¿Están para un ratitito más? ¿Sí? Sí. Me pasó una vez que recibí una llamada telefónica y me dice, hola tía querida, ¿cómo te va? Yo le digo, ¿quién sos? ¿No me reconoces? Me dice. Entonces yo inventé un nombre. ¿Sos Germán? Sí, tía, soy Germán. Pero qué gusto de saludarte, mi amor. Le digo, tanto tiempo que no nos vemos. ¿Cuándo te puedo ver? ¿Qué estás necesitando? Y creo que él se dio cuenta, porque cortó. Bueno, es una buena opción. Bien, estamos para 5 minutitos más. Ahí les muestro un poco el resumen de lo anterior y ya terminamos. Lo que vimos en la última parte, en la última charla de la semana pasada, es cómo comprar de una forma segura dentro de la parte digital, ¿sí? Y acá es empezar a entender cuáles son las ventajas de comprar de forma segura. Un segundito acá. ¿Cuáles son las ventajas? Uno compra desde la casa sin moverse, ¿sí? Obviamente es una comodidad, tiene acceso a más variedad de productos, porque estamos en una villa donde de repente por ahí lo masivo no es lo común. Entonces a veces si entramos en una aplicación como Mercado Libre tenemos más oportunidades, incluso más ofertas para poder trabajar, ¿sí? Y donde poder comparar precios y aprovechar descuentos. Por ende, esas sí son ventajas que tienen que ver con la parte digital, la parte de hacer compras digitales. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Siempre hay que tener en cuenta que pueden haber páginas falsas. Por eso, siempre entender cuál es la página oficial. Y ahora vamos a ver cómo lo identificamos. Hay que ver esas ofertas engañosas o demasiado buenas para ser verdad. Y hay que tener en cuenta siempre el tema de robos de datos personales, ¿sí? Por eso, un poco lo que preguntabas vos cuando hablabas de qué pasa si yo dejo la tarjeta en alguna página, siempre tratar de dejarlo en un lugar que sea oficial, ¿sí? Por ende, eso es una regla de oro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Fíjese que yo tomamos un ejemplo, en este caso Mercado Libre, que es una de las empresas más comunes que tenemos para comprar, ¿sí? Algo que es una regla de oro es entender dos cosas. Siempre tienen que revisar el candado, ¿sí? ¿Por qué el candado? Porque es a mí lo que me va a indicar que esta página tiene seguridad. Para poder lograr esto, la empresa tiene que invertir en seguridad, ¿sí? Por ende, no se lo dan a cualquiera, ¿sí? Por ende, tener en cuenta que eso, cuando yo estoy en Mercado Libre, esta dirección o este candadito que vamos a ver ahí, siempre ténganlo en cuenta, ¿sí? Que eso les va a permitir poder trabajar con tranquilidad dentro de Mercado Libre, ¿sí? Y entrando dentro de Mercado Libre, un poco lo que revisamos es un poco el patrón que tenemos para comprar dentro de Mercado Libre. Y era crear un usuario, si no lo tenemos, buscar un producto, revisar las evaluaciones del producto. Un poco lo que veíamos era cómo podíamos evaluar ese producto a través de las estrellitas que tenía cada producto. Vemos si es un producto de calidad o de baja calidad. Podemos evaluar el vendedor. La página van a ver que va a tener también un medidor de la calidad de ese vendedor, ¿sí? Y puedo también realizar una compra y obviamente después de realizar la compra es ponerse en contacto con el vendedor, ¿sí? Un poco esa es la gran regla de oro que hay en estas ventas, ¿sí? ¿Cuáles son las plataformas, aparte de Mercado Libre, que es la que vimos más común? Frávega es una plataforma que hoy en día es muy común dentro de lo que es las compras online. Shein es una plataforma muy famosa hoy en día, donde se compran ropas y otras cosas. Es una plataforma china, ¿sí? Con ropa que viene de China o de otros lugares diversos de Asia. Y tenemos Amazon, ¿sí? Que Amazon es la más conocida a nivel mundial y está creciendo como alternativa dentro de lo que es Argentina, ¿sí? Estas son las plataformas. Y me reservé la última parte
para una plataforma que seguramente muchos de nosotros la conocemos, y es el Facebook Marketplace. Dentro de nuestras cuentas de Facebook, que es nuestra red social, en general es la que usamos masivamente, hay algo que se llama Marketplace. ¿Qué es lo que es el Facebook Marketplace? Es un espacio dentro de Facebook donde las personas pueden comprar o vender. Cualquier persona puede comprar algo o vender, ¿sí? Funciona principalmente entre personas de la misma zona geográfica. Es decir, si yo estoy acá en la villa, probablemente compre cosas de acá de la región, Crespo, Diamante, etc. ¿Sí? Y se accede a través de Facebook. Esto es lo, digamos, positivo. ¿Cuáles las ventajas? Como mucha gente ya tiene Facebook, no requiere darse de alta en muchas de las nuevas plataformas. Hay productos de todo tipo, usados y nuevos. ¿Sí? Hay productos de todo tipo. Se puede ver el perfil del vendedor, con lo cual podemos estar comprándole cosas a gente conocida, ¿sí? Que sepamos de quién es. Esas son las ventajas. Ahora bien, tiene muchos riesgos, cosas a tener en cuenta, y tengan en cuenta que muchas de las estafas provienen directamente de este marketplace. ¿Por qué? Porque pasa un poco lo que contaba recién. Uno compra algo, le hacen un depósito, le dicen que le depositaron más plata de la que tendría que valer el producto y le exigen que se las devuelvan, porque les va a caer la FIP, el ARCA y todo junto, ¿sí? Ahí apelan a la buena fe del comprador y justamente si el comprador devuelve el dinero, desaparece. Por eso hay que tener en cuenta siempre este tipo de estafas que son muy comunes dentro del marketplace. Y por último, no hay garantía, no hay una garantía formal, ¿sí? Y es importante que cuando se acuerda un punto de entrega del producto, sea un punto seguro, ¿sí? Para las dos personas. A priori es un poco lo que quería mostrarle de lo que era la compra y de las charlas que estuvimos teniendo estos 3 días atrás y estas 3 semanas atrás. Dudas que tengan. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Existe la posibilidad técnica de que alguien acerque el celular y establezca un vínculo con el celular y de ahí acceda a mi cuenta bancaria? Formalmente no. Formalmente hay celulares que uno acerca y puede pasar distintos datos, ¿sí? No, normalmente no en cuanto a tecnología vernácula, digamos. Se requiere algo mucho más elevado. Siempre, sí. Porque hay programas que vinculan a los celulares y la pregunta mía es, como hay actualizaciones normales que llegan, usted necesita actualizar porque hay nuevos programas, nuevas aplicaciones, bueno, generalmente le da una autorización. Entonces, el tema es si ahí vienen aplicaciones o paquetes que de pronto te llevan a no controlar tu móvil. En general, las actualizaciones que vienen de dispositivos Android, como las de iPhone, una actualización del sistema operativo no debería tener riesgo, a priori. Con, ya te digo, la tecnología vernácula que tenemos. Que haya algo que un hacker lo pueda hacer, no creo que sea una tecnología sencilla de conseguir, ¿sí? Vernácula, ¿sí? Un poco de lo que tenemos hoy en día. Yo no conozco que pase muy seguido. ¿Que hay tecnologías que puedan hacer eso? Sí. Sí. No son tecnologías sencillas. ¿Sí? Estamos hablando ya de temas más que tienen que ver con seguridad, ¿no? Bien. Bueno, gente, muchísimas gracias. Y sí. Bueno, primero agradecerles por lo que dieron, pero lo que quería decir es lo siguiente. En una de las experiencias que tuve, quería públicamente agradecer al Versa local
de la gerente y su equipo por la forma en que atendieron el reclamo. Y segundo, que es importantísimo, la forma en que nos atendió el teléfono de reclamo del Versa, que tiene un número, hay un 0800, no sé cuánto. Inmediatamente le dio curso, bloqueó la tarjeta, anuló todo, eliminó las claves y me hizo todo el proceso ese que vos dijiste de denunciar a la policía, ir al banco, etc. La atención que recibimos y la contención del banco realmente fue de primera y lo quiero hacer público y agradecerles también, ¿no? Muchas gracias. Una vez, hace poco, yo soy socia de YPF. Entonces me llamaban y me pedían, me querían regalar beneficios y bastante importantes, pero andar al banco y depositar no sé qué, bueno. Entonces yo le dije que lo iba a pensar y que le iba a contestar en otro momento. Llamé al banco, hablé con la gerente y dice, no te metas. Es importante. Bueno, gente, muchísimas gracias. La verdad que un placer. Cuando quieran. Hola. Bueno, agradecemos en forma principal a Rodrigo por estas 4 charlitas que tuvimos, que han sido de mucho beneficio para nosotros. Y quiero agregar algo respecto al banco. El personal del banco siempre está dispuesto a ayudar a toda persona jubilado. Y lo único que le voy a pedir es que si alguno tiene alguna estafa y alguno del banco, porque ellos se dan cuenta de adentro y entonces vienen y le dicen, corta el teléfono, no nos enojemos. Hay gente que se ha enojado últimamente con el personal del banco porque le dicen, corta porque te están estafando. Después sí, se da cuenta. Pero tengámoslo eso en cuenta. Agradecemos a Rodrigo, al municipio, que ha hecho posible que podamos tener esto. Y quería dar un anuncio, no sé cuántos sabrán, ya tenemos fecha para la asamblea legal del Centro de Jubilados, que va a ser el 6 de noviembre. Y ya están las tarjetas para el almuerzo que se tiene después a la venta aquí en la parte de recepción de los consultorios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, Mario. Gracias otra vez al Centro de Jubilados. Ya les dije, es un placer que podamos hacer cosas juntos, pero ustedes vayan pensando y si se les ocurre después, me lo pasan en un mensajito, la mayoría tienen mi celular. ¿Cómo seguimos? ¿Qué les gustaría que hagamos desde el municipio con el Centro de Jubilados en los próximos meses? ¿Qué les interesa? ¿Qué tienen ganas de hacer? Yo no les voy a contar mis ideas porque voy a terminar influyendo. Entonces, a ver, ustedes me cuentan qué tienen ganas de hacer y en base a eso vamos a seguir trabajando porque ya les digo que esto recién empieza, ¿ok?